Para nosotros no es suficiente el que ellos pues ya bajen la guardia en el tema de colegiaturas y en el tema de vivienda. Nosotros, por supuesto que saludamos que el PRI haya entrado en razón y que haya escuchado no al PAN, sino a la sociedad mexicana que estaba indignada porque se le pretendiera cobrar una colegiatura, que está indignada porque se le pretenda cobrar a quien hace un esfuerzo para construir un patrimonio para sus hijos, una hipoteca que les quitaría esa posibilidad de adquirir una vivienda, o a quien porque no tiene los recursos suficientes para adquirir una vivienda tiene que rentar una casa. La verdad es que qué bueno que en esa parte han escuchado a la sociedad, pero hay muchos otros temas que nos preocupan y que son verdaderamente preocupantes y que tienen angustiada a la sociedad mexicana. La sociedad mexicana está angustiada porque no hay crecimiento económico. Está angustiada porque la propuesta que ha presentado el PRI y el Ejecutivo es una propuesta recesiva, que no va a ayudar a atraer inversiones a México, a generar empleo, a generar desarrollo, y consecuentemente tampoco va a recaudar lo que el gobierno señala que va a recaudar. El PAN en el sexenio del presidente Calderón, junto con el esfuerzo de los mexicanos, logró que este país creciera en 6 años el 11.8%. El último año del presidente Calderón, el crecimiento fue del 4%. Hoy el estimado del Fondo Monetario Internacional con trabajos rebasa el 1%. Y la explicación que los mexicanos queremos que nos dé el gobierno es qué hicieron y cómo le hicieron para en 10 meses parar el desarrollo de este país, cómo le hicieron para detener una economía que venía en crecimiento. Y lo que también afirmamos es lo que dice la sociedad mexicana, que una serie de medidas que están ocultas tras el IVA en colegiaturas y tras el IVA en la vivienda van a generar desempleo y van a ahuyentar las inversiones. Es el caso de la industria automotriz, es el caso de la industria de la maquila, es el caso de una serie de actividades económicas que se verían afectadas. Nosotros no estamos defendiendo a ningún empresario y a ningún sector. Nosotros estamos defendiendo, y así lo vamos a hacer, a la sociedad mexicana y a este país que no se merece que lo pongamos en off y que el día de mañana el país esté quebrantado. Es un velo distractivo lo que hace hoy el PRI. Ellos creen que la sociedad mexicana no ha leído la iniciativa y creen que con quitar o bajar la propuesta de gravar la educación a través de las colegiaturas o de gravar la vivienda a través de gravar las rentas y la hipoteca, se resuelve el asunto. Yo lo que estoy diciendo es que atrás de estas dos efectos distractivos, lo que hay es una reforma que va a terminar de parar a este país porque es recesiva, porque es una propuesta lesiva para la sociedad mexicana, porque es una propuesta intrusiva, porque le da facultades al SAT y Hacienda para prácticamente hacer actos de terrorismo fiscal contra los contribuyentes, porque es una reforma que pretende ser inquisitiva al tratar como delincuentes a los contribuyentes, y todo lo que termine con IVA prácticamente. Nosotros saludamos que el PRI entre en razón en estas dos partes, pero creemos que no es suficiente. Nosotros seguiremos propugnando porque las alternativas que proponga el gobierno y el PRI sobre la mesa
quiten toda posibilidad de terminar de parar a este país y de ahuyentar a las inversiones y la generación de empleo, que es lo que nosotros defendemos. En este momento, con eso para el PAN y para los mexicanos no es suficiente. Y también han dicho valentonamente que ellos están dispuestos a pagar el costo. Los que no estamos dispuestos a pagar el costo somos los mexicanos, porque el costo sería muy alto. El desempleo, el ahuyentar las inversiones sería terriblemente alto y ese es el costo que el país no puede pagar. Nosotros decimos que una reforma hacendaria tiene varios elementos. Busca que más gente pague impuestos. Busca que haya competitividad, promueve que haya transparencia en el gasto público, promueve inversión, generación de empleos, mueve la economía, distribuye la riqueza y combate a la pobreza y a la desigualdad. Ninguno de estos elementos está contenido en la propuesta del presidente Peña Nieto y por eso coincidimos no solamente el senador Cordero, sino la sociedad en general, el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, etcétera, que esta es una vil miscelánea fiscal que lo que busca es dañar a los mismos de siempre y particularmente a los que menos tienen. Yo creo que lo que beneficiamos los panistas en los 2 sexenios en los que gobernamos a este país fue el de impulsar una economía sólida, en crecimiento, estable, tan fuerte que aguantó los vendavales de la crisis mundial más grande de la que esta generación tenga memoria, y a pesar de la crisis en Estados Unidos, en Europa, México estuvo de pie y creciendo el año pasado al 4%. Eso fue lo que defendió el PAN y eso es lo que va a seguir defendiendo el PAN. Que haya inversión en México, que haya generación de empleos, que haya una economía sólida, que haya crecimiento económico para todos. Lo que yo estoy diciendo lo dejo con toda claridad. Mientras la reforma esté en estos términos, el PAN no puede acompañarla porque creemos que la reforma le va a hacer mucho daño a la economía de los mexicanos y a este país y que va a ser un daño del que quizá no nos repongamos en más de una generación. Lo que yo estoy diciendo es que nosotros en el PAN seguimos, por supuesto, en un ánimo responsable y generoso, pensando en el país, sentados en la mesa buscando otras alternativas que permitan que el Estado mexicano recaude, pero no sobre los mismos de siempre, que el Estado mexicano recaude, pero sin ahuyentar la inversión y parar a la economía mexicana. En eso seguiremos discutiendo, nosotros no hacemos berrinches, nosotros hemos sido muy serios en este primer año de legislatura, le hemos demostrado al país, y a ustedes les consta porque lo han consignado, que el PAN le ha dado a México las reformas que el PRI le negó durante 12 años. No, lo que estamos diciendo es que tiene que cambiar de propuestas y de alternativas, que como está hoy, la iniciativa es improcesable no solamente para el PAN, para el país, porque de verdad le van a hacer un daño a la planta productiva de México, porque le van a castrar la posibilidad a los mexicanos de tener el empleo y el crecimiento que México se merece. Mira, es que nos preocupa la industria maquiladora, nos preocupa, nos sigue preocupando mucho la clase media, nos preocupa que no haya la intención de crecer y de ampliar la base de contribuyentes, sino que quieren que los mismos de siempre paguen más impuestos. Nos preocupa que esta propuesta en este momento, en vez de promover la formalidad, está promoviendo la informalidad, y eso la verdad es que para nosotros es un tema que nos parece que no podemos quitar el dedo del renglón. Nos preocupa también, por ejemplo, claro, celebra el presidente del PRI que se quite el IDE. Pues sí, es que al PRI y a los gobernadores del PRI les encanta mover efectivo, que luego utilizan para las campañas. Nosotros creemos que hay que combatir el mercado negro, que hay que combatir el lavado de dinero y que cuando se aplica este impuesto, por recaudador o no que lo sea, por incómodo o no que lo sea, lo que sí hace es darle posibilidad al Estado mexicano de rastrear el origen de ese efectivo. No, nosotros no tenemos ninguna intención
no lo hemos dicho hoy, no lo hemos dicho en todo el transcurso de la discusión de esta miscelánea fiscal, que nosotros queremos que se grave alimentos y medicinas. Esa es una mentira vulgar que ha dicho el PRI en un ánimo de distraer la verdadera discusión, y la discusión está en la propuesta que el Ejecutivo presentó y que es una propuesta lesiva para la sociedad mexicana y recesiva para nuestra economía. Y el mismo fondo marcó que en el gobierno del presidente Calderón, que en el gobierno del PAN, este país creció el 11.8% y que el último año este país creció en el 4%. Esa es la diferencia, veníamos creciendo el 4% y es probable que no lleguemos ni al 1%. No es lo que deseamos, ¿eh? La reforma fiscal, las modificaciones a los ordenamientos fiscales y la ley de ingresos es una obligación constitucional que tenemos que cumplir el 20 de octubre y consecuentemente nosotros, como siempre, estaremos defendiendo el marco constitucional y el Estado de Derecho.